Aprovechamos que pudo conectarse Jorge Sánchez, el compañero de Secretaria de Cultura y Capacitación del ESMATA, al que le damos la bienvenida y le cedemos la palabra. Jorge. Buen día a todos y gracias, gracias por la invitación, tenernos en cuenta. ¿Me escuchan? Bueno, contarles, no sé, si me quieren hacer alguna pregunta en especial o les cuento más o menos cómo iniciamos nosotros el proceso para la vuelta al trabajo, que bueno, fue bastante compleja, pero se pudo hacer gracias a la voluntad también de las compañías, de distintos lugares, ¿no? Es decir, las terminales en especial, que fueron las que empezaron después, ¿no? Porque los talleres y la otra parte de servicio que nos abarca en lo que respecta a la actividad nuestra, ha sido bastante normal, no tan normal porque, bueno, como escuchaba que lo que decía el compañero también, algunas empresas quieren empezar de cualquier manera y, bueno, hubo que ponerle, hacerle los protocolos y ayudarlos en eso, porque no. Y hacer acuerdos en toda la cadena de servicio para que cada lugar esté seguro y que el compañero pueda trabajar tranquilo y no tener el miedo de contagiarse, ¿no es cierto? Han habido protocolos en los que tuvimos que buscarle alguna vuelta para que se acomoden, porque de entrada, como también pasó en todos lados, no se contemplaba que todos los compañeros fueran, sino que fueran de a poco, que es la única manera de comenzar. En algunos lugares pedían que fueran casi todos. Eso fue también buscarle una forma en que se hicieran los turnos, buscarle cosas que no teníamos, como el trabajo a distancia, que era que es toda la parte de administrativa. Eso se hizo, porque es lógico que no todos podían volver. Entonces, bueno, un poco estaban en la casa, otro poco estaban concurrían. Eso fue bastante traumático porque había que reconvertir todo, no había, hay muy poco, por lo menos en la actividad nuestra, que han hecho ese trabajo desde la casa. Entonces hubo que buscarle algunos condimentos como para que pudieran hacerlo. En la fábrica es diferente porque, bueno, la fábrica presentó un protocolo con el cual nosotros trabajamos, nos tomamos bastante tiempo porque sabíamos que iban a tener que volver al trabajo. Y lo hemos ido trabajando en conjunto, tanto en Mercedes-Benz como en Volkswagen, como en Toyota. La primera que comenzó fue Volkswagen y la verdad que fue muy buena el protocolo que se hizo, por el hecho de que es completo, nos hemos puesto de acuerdo en todo, prácticamente, en lo que es el traslado, la higiene dentro higiene, distancia, no utilizar los vestuarios para que no tengan el problema de cambiarse ahí, venir desde la casa en medios propios, o ponerle un medio para que vengan, no usar los transportes públicos, designar comité, hacer a más allá que nosotros tenemos desde hace mucho tiempo, los convenios nuestros lo dicen, el Comité de Higiene y Seguridad, ¿no es cierto?, que eso hace que sea bastante más fácil, porque nosotros ya teníamos algunos protocolos que eran normales, pero bueno, que esto superó todo, esta pandemia superó todos esos controles, pero bueno,
se fueron llevando a cabo y bueno, hoy estamos trabajando dentro de lo que es bastante seguro, porque bueno, no hemos tenido muchos contagiados, es decir, todavía estamos en una línea bastante buena, así que ese es el panorama que tenemos nosotros. No sé si quieren algo más específico, pero bueno, alrededor de 1.200 están trabajando en Volkswagen, que es una de las que más tiene, y después las otras compañías también están trabajando de la misma manera. Sí, por ahí, Jorge, si vos querrías comentarnos algún caso que te haya parecido particularmente interesante en términos de procedimientos. Nosotros recibimos algunos de los procedimientos que establecieron la gente de la concesionaria, en los temas de seguridad, qué nuevos temas se fueron metiendo. Digo, pensá que tenemos en este momento un público bastante amplio sindicalmente, en términos de que tenemos de gente desde el SATSAI, bueno, pasteleros, la CTA, SUTEBA, SUPARA, Comercio, la Mesa de Mujeres Sindicalistas, así que aprovechá para enseñarnos un poquito. Bueno, no creo que puedas enseñarle demasiado, simplemente yo creo que en estos momentos, más allá de que por ahí uno crea que es una improvisación, creo que el ingenio de toda la parte sindical se pone de manifiesto por esta situación que estamos viviendo, ¿no es cierto? Sí es cierto que tenemos que, donde más por ahí tenemos, no problemas, porque realmente no son problemas, sino sencillamente no estamos acostumbrados, es en los talleres chicos, en donde, por ejemplo, hay mucha, la convivencia es muy natural, entonces ahí es donde nos cuesta, no tanto en los concesionarios, porque en los concesionarios, bueno, sacando al patrón que que quiere que trabajen, después los compañeros mismos tratan le buscan el sentido para que poder volver al trabajo y que sea seguro, ¿no es cierto? Entonces, esto hace que ellos también se concienticen de que la realidad es que si no tenemos trabajadores y no tenemos alumnos, no vamos a poder continuar. Entonces, esto es lo que nosotros pregonamos desde el sindicato, por ejemplo, qué sé yo, nosotros tenemos un protocolo también que ni bien apareció esto, nosotros no lo cerramos al sindicato, pero no entra nadie que no seamos nosotros. Con toda la seguridad que le fuimos poniendo, ¿no es cierto? Desde tomarnos la temperatura, poner algo para los pies cuando uno entra, el alcohol en gel en todos los pisos, la información en en toda la parte del ingreso, que no ingresa nadie hoy en día, ingresamos solamente nosotros, los pocos que vamos, porque tampoco vamos todos. Hemos disminuido el ingreso nuestro también, porque hay personas de riesgo y otras que no, pero bueno, también estudiamos el tema de la gente que viene con transporte propio y el público, que es el que nosotros tratamos de que no ingrese por la seguridad, no es porque es el problema que está pasando, que el ingreso de la gente que viene con servicio público, en donde está muy expuesto en las aglomeraciones, así que eso sería algo que nosotros lo venimos, desde el principio lo hicimos. Después el trabajo a distancia, que bueno, eso también lo hemos implementado nosotros en nuestra organización, y aparte buscando en las empresas cómo lo hacen. Porque también ahí tenemos el problema de que por ahí no te quieren pagar todo porque dice que uno no trabaja todo el día, bueno, todas estas cositas que tenemos que ir y creo que lo vamos a tener que implementar para más adelante, porque esto seguramente van a venir otras, va a ser otro el mundo que vamos a tener en el trabajo también, así que hay cosas que se van a hacer directamente porque
porque no se pueden hacer, no se pueden reemplazar. Pero los trabajos administrativos y algunas cosas sí seguramente van a cambiar. Así que yo, los que pensamos nosotros como sindicato que tenemos que juntarnos y empezar a estudiar este tema. Ya, a pesar de que ya veníamos con esto, en algún momento hemos tenido en algunos sectoriales y todo esto, hablando del teletrabajo y todo, pero no estaba instalado. Ahora creo que se va a instalar y va a venir mucho más en serio, así que tenemos que estar todos atentos a esto y buscarle un medio común para poder salvaguardar a los trabajadores, que los que van a sufrir esta situación, ¿no? Gracias, Jorge. Hay varias preguntas. Quiero resaltar que también nos están acompañando algunas compañeras del Sindicato de Enfermerías, a las cuales les agradecemos la actividad que han realizado en estos días y nuestra máxima solidaridad con ellas. Y aprovecho para pasarle la palabra a Angélica Jiménez Romo, quien es responsable de América Latina en el Departamento de Política Sindical Transnacional de la Confederación Sindical Metalúrgica Alemana, la IG Metall. Angélica, bienvenida. Hola, buenos días en Argentina. Encantada de estar aquí con ustedes. Veo caras conocidas aquí en el panel, eso siempre es agradable para sentirse como en casa. Bueno, yo tengo la tarea de explicar un poco cómo ha sido nuestra experiencia en Alemania y cómo ha sido nuestra experiencia como sindicato del metal. Entonces, en Alemania no hubo unas restricciones tan fuertes como las que hubo, por ejemplo, en Argentina o en Italia o en España. O sea, nosotros, claro, lo primero que se empezó a prohibir fueron los grandes actos, las grandes actividades culturales, conciertos, el fútbol, todas estas cosas, las escuelas, los jardines de infancia, todo eso también se cerró bastante pronto. Los comercios presenciales, o sea, el comercio por internet siguió funcionando y además están haciendo unos negocios fantásticos en esta fase del coronavirus, pero todo lo que era el comercio pequeño de las empresas y también los grandes almacenes, los restaurantes, los hoteles, todo lo que tenía que ver con eventos culturales, todo eso también se prohibió bastante rápido, pero digamos que todavía estaba permitido por mucho tiempo salir, poder hacer deporte, pasear, también se podía ir al trabajo, la industria seguía funcionando. Hasta, bueno, hubo un par de semanas donde se restringió bastante, solo se podía salir 2 personas a la vez y solo si tenías si ibas al trabajo, ibas a comprar y tal, y bueno, eso, tomar un poco el aire libre. En la industria hubo parones, se cesó la actividad productiva, más que porque hubiera restricciones que hubiera decretado el gobierno, fue porque hubo problemas de suministro. Hubo problemas de suministro, las cadenas de suministro, como en Europa, por ejemplo, se levantaron rápidamente las fronteras nacionales, digamos, todo lo que es el suministro industrial, que está muy repartido por todos los países en Europa, se interrumpió, quedó interrumpido. Eso pasó en la industria automovilística, por ejemplo, que las grandes empresas cerraron varias semanas. También faltaba el suministro de China. Nosotros estamos muy entrelazados en lo que son cadenas de producción con plantas que hay en China, y en China había, digamos, tuvieron una cuarentena muy rígida, de tal manera que a nosotros también nos faltó el suministro de piezas para poder seguir trabajando. Y lo que sí que se puso mucho el hincapié a la hora de trabajar era que las condiciones de higiene estuvieran garantizadas.
o sea, que hubiera muchas posibilidades para lavarse las manos, poder desinfectarse las manos, una posible distancia de 1,5 metros, o cuando no era posible poner una mampara de plexiglas, ¿no? Para que no hubiera intercambio de gotitas entre los trabajadores. O sea, y luego, un poquito más tarde, tuvimos muchos problemas en las primeras semanas de suministro de barbijos. No teníamos barbijos para la población. Las teníamos para el personal sanitario, pero no para la población. Y había una controversia sobre si ayudaban, no ayudaban, o sea, hasta que todo eso se resolvió y pudimos tener suministro de barbijos, pasó bastante tiempo. Sin embargo, ahora ya está establecido que hay que llevarlos en el transporte público, hay que llevar también barbijos, y ahora poco a poco se va recuperando la actividad, se están abriendo cada vez más cosas, más posibilidades, todo lo que es comercio, poco a poco se va abriendo también tímidamente y con mucha cautela lo que es el sector del turismo. En Alemania ya está posible, pero teniendo en cuenta que muchos hoteles no se pueden cubrir a toda su capacidad, porque hay que mantener esas distancias. La gente, si se sienta en el restaurante a comer, tiene que haber distancia de un comensal al otro, también en los restaurantes, o sea que están, digamos, funcionando a media capacidad, ¿no? Entonces, poquito a poco se va liberalizando todo, también a escala europea. Ahora empieza a ver los primeros alemanes que van a Mallorca a hacer vacaciones, pero todo en plan ensayo, a ver que no se disparen otra vez las cifras de contagios, ni tanto en Alemania ni en otros países europeos. O sea que poquito a poco se va volviendo a la normalidad. Lo que sigue estando prohibido son las grandes concentraciones de personas. O sea, por ejemplo, nosotros ahora tenemos partidos de fútbol, pero sin público. Sigue sin estar permitido hacer conciertos, grandes conciertos o grandes asambleas. Todo eso no está permitido. Y hay que seguir manteniendo el barbijo, la distancia entre personas y las medidas de higiene. Eso nos va a acompañar hasta que no se encuentre una vacuna. O sea, está previsto que poco a poco la actividad se vaya normalizando. Nosotros en Alemania hemos tenido la gran suerte de que las cifras de contagio enseguida se pudieron mantener bastante bajo control, o sea, no tuvimos la problemática que pudimos ver en países como Italia, España o Francia. En Alemania estuvo todo bastante, tuvimos mucha suerte con, por ejemplo, pocos fallecimientos y un control que nos permitió no tener que cerrar de una manera tan dura, ¿no? Lo último en que se está recuperando son esas grandes concentraciones de personas, y luego también el sistema escolar y de jardines de infancia se va incorporando poquito a poco a la actividad. O sea, este curso hasta el verano, ahora ya pronto entramos en la etapa de vacaciones de verano, pues ha ido también sobre mínimos. O sea, ahora estamos retomando la actividad escolar con pequeños, o sea, los niños tienen que ir haciendo sistemas de rotación, las clases tienen que ser reducidas, etcétera, etcétera. O sea que el tenor es ir retornando a la actividad en todos los niveles, pero siempre lo mismo: distancia entre las personas, el barbijo y higiene, medidas de higiene, lavarse las manos, todo eso. Incluso ahora estamos empezando a tener manifestaciones públicas en la calle. Por ejemplo, cuando hubo las grandes manifestaciones en Estados Unidos por la muerte de George Floyd, pues ahora también tenemos manifestaciones aquí en el sentido de Black Lives Matter, y están permitidas siempre que haya distancia, barbijos y todas estas cosas. O sea que la gente se está empezando a movilizar otra vez para protestar. Incluso hay gente que no está de acuerdo con estas medidas y está protestando mucho. Entonces hubo al principio un poco de tira y afloja sobre está permitido o no está permitido. Hubo grupos que fueron a los tribunales dijeron que era un derecho fundamental poder manifestarse, y entonces desde ese momento está permitido manifestarse, pero teniendo en cuenta las distancias, etcétera, etcétera. O sea que se va retomando la actividad. Y en los sectores que nosotros representamos, que son todos los metalúrgicos y
el textil y la madera, pues nosotros hemos tenido todas estas semanas mucho trabajo en, primero, estudiar si se podían mantener digamos, las medidas de seguridad e higiene. Luego estuvimos ocupados claro, en Alemania lo que hubo fue una reducción muy drástica de lo que era la producción por esos problemas de suministro. Entonces, nosotros apostamos por la regulación de jornada, o sea que había gente que podía ir a trabajar, pero solo unas horas, dependiendo de la demanda que había de la producción. Entonces, enseguida llegamos a un acuerdo con empresarios y con también el gobierno de poder hacer esos subsidios de regulación de jornada. Es un instrumento que ya hemos utilizado muchas veces en otras crisis y que nos ha dado muy buenos resultados, de tal manera que el empresario paga las horas que trabaja el trabajador, digamos, el Estado paga digamos, el subsidio por reducción de jornada, el trabajador pierde un poco de lo que es su salario, pero todos más o menos van manteniendo un nivel de ingresos aceptable, ¿no? Y con ese instrumento hemos conseguido superar estos bajones de producción que ha habido. El gobierno alemán se ha implicado desde un principio mucho en dar apoyos a la economía, porque se veía venir que la economía iba a sufrir un parón grandísimo, entonces ha estado apoyando mucho todo lo que es el apoyo de las clases más desfavorecidas con poder asumir, poder ya acceder a una garantía mínima de ingresos, además de estos subsidios por regulación de jornada, apoyos a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas, apoyos también a grandes empresas que por la coyuntura se encontraban con grandes dificultades, como por ejemplo Lufthansa. Desde que no hay turismo, pues no hay vuelos, y entonces una empresa que estaba bastante bien, pues de repente se encuentra en dificultades y el Estado tiene que ayudar. Entonces, desde un principio ha emitido paquetes de ayudas muy fuertes, con miles de millones de euros en formas de créditos, participaciones del Estado para evitar que haya adquisiciones del extranjero en digamos, sectores esenciales de la economía, y luego paquetes de ayuda en plan líneas de créditos para las pequeñas y medianas empresas, y en caso de que no fuera posible también ayudas puntuales y avales para que puedan acceder fácilmente a créditos, ¿no? Nosotros lo que ahora estamos concentrados es en evitar despidos, todo lo que es medidas de salud, de higiene y retorno al trabajo está bastante bien regulado y controlado en los sectores donde hay implantación sindical. El problema está en que tenemos sectores pues, que están muy terciarizados, donde la implantación sindical no es buena. Por ejemplo, Svenja hablaba de estas grandes empresas, de estos mataderos, donde, claro, tú tienes subcontratas que tienen un personal del este de Europa para abaratar salarios, los tienen hacinados en pequeños pisos, entonces las condiciones para poder protegerte de una infección pues no están dadas, pero claro, es un sector muy complicado, es muy difícil implantarse como sindicato en este sector, ¿no? Entonces los compañeros del sindicato que se ocupa de este sector lo tienen bastante difícil, y entonces claro, empresas pequeñas donde no hay representación sindical, sectores, por ejemplo, el sector servicios tiene también sus problemas, ahí es muy complicado que haya alguien controlando. Entonces ahí es donde puede haber problemas, pero de momento hemos tenido la gran suerte de que aquí no ha habido grandes, o sea, se ha podido controlar más o menos la cifra de contagios. Pero claro, siguen saliendo estos focos donde se va viendo que no hay control y hay una fragilidad patente de las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores, ¿no? O sea que el coronavirus nos está dejando, bueno, un poco
en mi país diríamos en pelotas, ¿no? Porque, digamos, los sectores que no están bien organizados, no están bien controlados y regulados, esos son los posibles agujeros por donde puede incluirse una nueva ola de contagios, ¿no? La industria está en crisis, seguimos teniendo grandes problemas. Tenemos un problema porque el modelo industrial alemán está muy volcado a la exportación y la exportación sigue sin funcionar bien. Porque hay muchos países que tienen problemas, tanto por las cifras de contagio como también problemas económicos debido a la crisis de la pandemia. Entonces, tenemos muchas empresas donde no hay demanda, simplemente no hay demanda. Hay un 20% que está funcionando bien a todo nivel, a pleno rendimiento, un 50% que se encuentra en una fase de crisis parecida a otras crisis anteriores y más o menos un 17% que está fatal. Luego seguimos teniendo problemas con la cadena de suministros, un 50% más o menos está funcionando bien, pero hay una cuarta parte de las empresas que sigue sin funcionar, o sea, la cadena de suministros sigue interrumpida y no puede producir. Y otra cuarta parte está pues un poco renqueando, intentando volver a la normalidad. Y luego tenemos un 9% de las empresas que tienen problemas de liquidez, o sea que simplemente no podía tener un colchón financiero que le ayudara en épocas de crisis y está entrando en números rojos, ¿no? Ahí es donde también el gobierno está intentando ayudar en la medida de lo posible. Tenemos un 71% de los trabajadores que están trabajando en empresas que por lo menos una parte sigue con regulación de jornada, o sea, sigue trabajando solo una parte de su jornada laboral normal. De eso son en el sector del metal unos 2 millones de personas que siguen más o menos trabajando sin tener el rendimiento completo, unos 10 millones en total en toda Alemania. Los que más están sufriendo son las pequeñas y medianas empresas. Hemos conseguido hasta ahora evitar despidos, pero claro, cuanto más se va prolongando la crisis, a los empresarios están empezando a necesitar reajustar, reestructurar las empresas y ahora empiezan a decir que, bueno, tenemos que empezar a reducir personal, tenemos que ajustar la plantilla, o sea que ahora entramos en una fase donde cuanto más tarde en recuperarse la economía, más problemas tendremos en poder mantener las cifras de empleo que hemos tenido hasta ahora. Los empresarios están empezando un poco a volver a inercias que ya conocemos de otras crisis, ¿no? De que habrá que bajar salarios, habrá que reducir personal. Estamos teniendo muchos problemas para que los jóvenes puedan acceder a puestos de capacitación. Ustedes saben que tenemos un sistema dual que depende de que las empresas ofrezcan puestos de capacitación para que los jóvenes puedan aprender sus profesiones en la práctica. Pues hay muy pocas empresas que se están atreviendo porque dicen que no pueden planificar, no saben, es todo tan incierto que no se atreven a contratar a jóvenes para que hagan su capacitación. Entonces estamos ahí empezando a ver que avances que habíamos conseguido, como por ejemplo también estábamos debatiendo una ley que iba a regular todo lo que es una cadena de suministros. Hay muchas empresas multinacionales alemanas que tienen plantas en todo el mundo y todos conocemos esa estructura que tenemos ahora en el capitalismo, que tienes una empresa, tienes la planta, luego tienes el suministrador, el segundo suministrador, el tercer suministrador, y cuanto más pequeño es el capilar por donde fluye la sangre, menos control y más precario es el empleo. Entonces, de alguna manera, esa ley lo que pretendía era obligar a las empresas matriz a controlar toda la cadena de suministros, igual como pueden controlar que haya unos estándares técnicos que se cumplan en toda la cadena, que haya también estándares sociales que se cumplan en toda la cadena. Los empresarios están defendiendo con uñas y dientes para no aprobar, ni siquiera está aprobada la ley, estamos debatiéndola,
Y ahora con lo de la crisis del coronavirus, pues es que no podemos apretarle las tuercas a las empresas, no podemos cargarlas más, con más, más regulaciones, también están pidiendo que bajemos el salario mínimo, están pidiendo que por lo menos tengamos una ronda cero, que no se sigan aumentando ese salario mínimo. O sea que están un poco volviendo a las antiguas reivindicaciones que siempre han tenido, que ha sido siempre un poco la cantinela que ellos van ofreciendo constantemente. Pues ahora, conforme, digamos, el susto de esta pandemia ya está empezando a salir, la gente está empezando a notar que todo se está recuperando, ellos vuelven un poco a la inercia anterior de que vamos a tener que reestructurar, seguimos teniendo los desafíos de la digitalización, del cambio de paradigma, de la movilidad a una movilidad más respetuosa con el medio ambiente. Todos esos cambios van a costar dinero, entonces intentarán pasarle la factura en la mayor parte posible a los trabajadores, ¿no? Entonces ahora nosotros estamos, primero, controlando lo de la seguridad e higiene, segundo, procurando que no haya despidos y luego, claro, que las empresas se puedan mantener, pues si perdemos las empresas perdemos el trabajo, pero también gestionar todos esos cambios, todos esos desafíos a los que nos vamos a enfrentar de tal manera que a pesar de todo los trabajadores también puedan, no sean los perdedores del cambio de paradigma industrial. En esa pelea estamos. Bueno, muchas gracias, Angélica. Yo quiero comentarles lo siguiente. Tenemos varias preguntas, la mayoría de las cuales me parece que van dirigidas a Sebastián. Solamente por una cuestión de tiempo, prometemos enviártelas y reenviarlas a los compañeros y compañeras que han ido participando. Quiero resaltar también que nos han acompañado compañeros y compañeras del Sindicato de Locutores, de trabajadores de la Universidad de Larus, Atunlu, de Servicio Doméstico y de Luz y Fuerza, no solo de acá, de Capital y de Lamba, sino también de Salta, de Formosa y de otras provincias de nuestro país. Nuevamente agradecerles a cada uno de ustedes las ganas, el esfuerzo, el gesto solidario de compartir estos conocimientos que estamos construyendo en este momento y que la verdad que estos intercambios, más allá de las especificidades, se hacen cada vez más necesarios. Reconozco aquí también a los compañeros del área legislativa que me están pidiendo aquí, de las trabajadoras legislativas que están presentes, y nuevamente muchas gracias a todos ustedes. Ojalá el mundo que podamos construir sea un mundo más justo y más solidario. Gracias, Angélica, Hugo, Jorge, Sebastián. Bueno, Pablo se tuvo que retirar porque está en el medio del conflicto en Córdoba, y a los más de 100 participantes, muchas gracias por su asistencia.